Quiero que entonces vayamos a la palabra del Señor. Vamos a mirar en nuestras Biblias en la carta de Santiago, gloria a Dios. Capítulo 1 de Santiago, bendito sea el nombre del Señor. Carta de Santiago, bendito sea el nombre del Señor. Para que entremos en la meditación de la palabra del Señor. Bien, Santiago capítulo 1, gloria a Dios. Santiago capítulo 1. Vamos a leer los versículos 12 hasta el versículo 16. Santiago 1, 12 al 16. Dice allí la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Quiero que oremos en este momento y pidamos al Señor su bendición a través del estudio de su palabra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias por la oportunidad que tú me regalas de poder compartir con mis hermanos este hermoso tiempo para meditar en tu palabra, Señor. Permite, por favor, que la misma sea de edificación y de bendición para cada una de nuestras vidas. Que tu palabra corra, que sea glorificada por nuestro ser. Que ella, Señor, edifique nuestras vidas. Que sea, Señor, un bálsamo y que nuestras vidas sean fortalecidas, Señor, y perfeccionadas a través de tu palabra. Aplica, Espíritu Santo de Dios, esta palabra a la necesidad de cada uno de nuestros corazones, conforme a tu divino propósito, oh Dios. En Cristo Jesús te lo pido y te doy muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, estamos hablando acerca de algunas cosas que no cambiaron, que no cambiarán y que sucedieron en nuestra experiencia de la salvación y de la santificación. Anteriormente vimos algunas de las cosas que no sucedieron cuando experimentamos la salvación y fuimos santificados. Les hablaba acerca de que la santificación tiene dos aspectos. El aspecto posicional, que es cuando nosotros conocemos al Señor y experimentamos la salvación. Nosotros somos colocados en una posición de santidad o somos santificados por el sacrificio de Cristo y porque nos es imputada a nosotros la justicia de Cristo. Pero a continuación, vamos a la otra parte es la santidad que tiene que ver, o la santificación, que tiene que ver con la práctica. Es decir, que tiene un aspecto posicional que recibimos cuando conocemos al Señor y también
un aspecto progresivo que es precisamente que esa santificación se va a manifestar en la conducta, en el comportamiento, en la vida diaria nuestra. Veamos a continuación algunas de las cosas que no cambiarán, aún a pesar de experimentar la salvación y de haber sido santificados por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Puede haber tanto peligro en esperar que la experiencia de la santificación haga más en nosotros de lo que la Biblia dice que hará, como lo hay en no permitir que haga todo lo que se provee en ella en el Calvario. Es decir, con la muerte de Cristo se nos ha provisto a nosotros de, digamos, de justificación, pero también de virtudes y de herramientas, diríamos así, que facilitan y que son una ayuda en el proceso de esa transformación en nuestra vida y en el proceso que tiene que ver precisamente con la santificación de nuestras vidas. Entonces, existe una provisión hecha por Cristo en el Calvario, a través de la cual nosotros podemos vivir santamente. Pero también, aunque nosotros puede ser que desconozcamos todo lo que el Señor ha provisto para nosotros en la cruz, para que seamos santos, así también eso es peligroso, como también esperar más de lo que la Biblia dice que ha ocurrido en nosotros por la experiencia de la salvación y de la santificación. Insistir en ciertas cosas que no se prometen o que la palabra de Dios no promete a nosotros. Insistir en cosas que no se prometen en la Biblia, cosas que según deben suceder en nosotros como resultado de haber experimentado la salvación, puede ser algo tan desalentador, así como lo puede ser el no apropiarse de todo lo que las promesas específicas de la Biblia nos ofrecen para nosotros en el tema de la santificación personal. Hay una dificultad grande para entender la doctrina de la santificación cuando, al no tener una adecuada instrucción bíblica, somos exhortados a un nivel de vida que nosotros no podremos alcanzar, sino solamente hasta que lleguemos al cielo. Es decir, hay algún estado, algún grado de crecimiento, de madurez espiritual que solamente podemos alcanzar cuando nos encontremos con Cristo en las nubes y cuando sea nuestro cuerpo transformado, glorificado, semejante al cuerpo de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por supuesto que al hablar de estas cosas, no pretendo debilitar la obra de la santificación, sino que el propósito es establecerla sobre una base clara y bíblica, es decir, lo que realmente dice la Escritura. Porque si nosotros refutamos la experiencia de la salvación y de la santificación, o dudamos de la validez de esa experiencia, simplemente por el hecho de que experimentemos algunas debilidades humanas en nosotros, o que veamos algunas debilidades y fallos en otras personas, ese no es un argumento suficiente como para que nosotros perdamos la confianza en la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas o pensar que no ha sucedido nada en nuestra vida. Usted y yo debemos aferrarnos a lo que sabemos que Dios ha obrado en nuestro interior y luego debemos proceder a partir de ese punto y debemos seguir aprendiendo, estudiando y creciendo en entendimiento de la palabra de Dios. De eso se trata. Nos tenemos que aferrar a lo que Dios hizo en nosotros,
Es decir, es como cuando alguien echa los cimientos de una casa y luego le entrega a otro la responsabilidad de levantar todas las paredes y todo lo demás que se debe colocar sobre los cimientos de aquella casa. Lo más importante de una casa, que son sus cimientos, lo que le dará sostenibilidad, firmeza, es precisamente lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor ha colocado en nosotros los cimientos y nos ha provisto de todo lo que necesitamos para vivir una vida conforme a su palabra. Sin embargo, es obvio que hay debilidades humanas que están y seguirán presentes en nuestra vida y en otras personas también, pero no podemos hacer que nuestras debilidades o las de otros vayan a hacer que perdamos la confianza en la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos aferrarnos a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y desde ese punto aprender, tener esa actitud de aprender y conocer más de lo que dice la palabra, estudiar la palabra y orar a Dios para que Dios nos permita crecer en entendimiento espiritual, que nos dé discernimiento y entendimiento de las cosas espirituales. Algo muy importante que usted debe saber y conocer y no debe olvidar es que las emociones humanas no son la prueba final que determina si usted es una persona salva o santificada. Una de las cosas con las cuales el enemigo más nos hace tropezar y más nos engaña a nosotros es con el hecho de las emociones. Es decir, si te sientes mal, equivale a que no eres salvo. O si te sientes mal, equivale a que estás mal con Dios. Es decir, el enemigo quiere engañarnos a nosotros para hacernos pensar a nosotros que nuestra relación con Dios depende de lo que sentimos nosotros. Y quiere engañarnos el enemigo para que basemos nuestra experiencia con Dios a través de sentimientos y no de lo que dice la palabra de Dios. Usted debe tener claro, mi querido hermano, que lo que el enemigo siempre va a procurar hacer es alejarnos de la palabra de Dios. Es decir, que la ignoremos o que la interpretemos mal, que tengamos un conocimiento equivocado de la escritura. Eso es lo que el enemigo va a querer hacer, porque si nosotros no o desconocemos lo que dice la escritura, fácilmente el enemigo nos va a engañar, fácilmente el enemigo podrá hacernos tropezar a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Así que la prueba final es la palabra de Dios clara y definida, porque por la palabra de Dios permanecemos o caemos, no por una opinión o experiencia humana que diga lo contrario. Es más, hay personas que muchas veces dicen, me siento mal, siento que no soy nadie en la vida cristiana, siento que Dios no ha hecho nada en mi vida, siento que yo no he cambiado en realidad y eso siento que no debo seguir los caminos de Dios, que esto no es para mí, que debo abandonar este camino porque esto realmente no es para mí, dicen algunas personas. Y cuando se les pregunta acerca de sus motivos y sus razones, las personas dicen, es porque fulano de tal me dijo que yo realmente no he cambiado de verdad, porque fulano de tal me dijo que yo no soy cristiano de verdad, porque el otro dijo que yo no he nacido de nuevo, en fin. Y sabe, hermano querido, que hay muchas personas que fácilmente se expresan de otros, digamos, como desvirtuando la obra de Dios en ellos y diciendo que en ellos Dios no ha hecho nada. Y yo digo una cosa que realmente es muy difícil para nosotros decir y juzgar que Dios no ha hecho nada en tal o cual persona,
porque realmente ustedes saben, hermanos, que la obra de Dios es invisible a nuestros ojos y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en una persona, de si Dios está trabajando en esa persona. Y a veces hay personas que de pronto pues llegan, como dice la palabra, postreros que vienen a ser primeros. Personas que llegan de pronto que no prometían nada y llegan de pronto a crecer y avanzar más que algunos creyentes que de pronto tenían mucho más tiempo en los caminos del Señor. Por eso juzgar la experiencia de otros a partir de lo que vemos es complicado, hermano querido, porque la obra de Dios es invisible a nuestros ojos. Examinemos algunas de estas áreas que el diablo utiliza para atormentar especialmente al nuevo creyente. En primer lugar, usted debe saber que usted no estará libre de las tentaciones. La tentación es la incitación a hacer o dejar de hacer algo que usted sabe que la voluntad de Dios prohíbe o demanda. Repito, la tentación es la incitación a hacer o dejar de hacer algo que usted sabe que la voluntad de Dios o prohíbe o demanda que se haga. Eso básicamente es la tentación. Ahora, yo les hago una pregunta, mis hermanos. Si yo soy más tentado por el enemigo, ¿significa que estoy más flojo, más débil espiritualmente? No sabría qué decir ahí. Bueno, mis hermanos, estamos para responder esas inquietudes, ¿cierto? Sí. Porque sabe que a veces el enemigo también trata de hacer sentir mal al creyente solamente con la tentación. Es decir, Satanás quiere que el cristiano se sienta mal solamente con el hecho de ser tentado. Pero significa que cuanto más tentados somos, significa que es que somos más débiles espiritualmente, significa que de pronto estamos andando un poco mal con el Señor y por eso Satanás nos tienta más. Bendito sea el nombre del Señor. Pues mis hermanos, si nosotros partimos del hecho de que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿cierto? Ahora, yo le pregunto a usted, mi querido hermano, ¿el Señor Jesucristo fue tentado solamente en esa ocasión cuando la Biblia nos dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo? ¿Significa que esa fue la única ocasión en la cual el Señor Jesucristo fue tentado? ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? Hermanos, que fue tentado varias veces, dice la Biblia. ¿Dónde dice? Hermano, no recuerdo, pero creo que el verso dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Hermano, la palabra que lo dejó por algún tiempo. Muy, muy bien, muy bien. Entonces, mire que hay algunas cosas que nosotros debemos considerar de la palabra de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, es ese pasaje que la hermana Cristina mencionaba, está en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, el versículo 15. Hermoso versículo, hermano, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice la palabra, según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa en todo? Entonces tenemos que ir a el Evangelio de Mateo, capítulo 4, que es donde está el otro pasaje de la tentación, que habla acerca
de la tentación. Usted no sabe hacer nada a mí. Dígale, para otro es eso. ¿Cómo? Bueno, abrimos el micrófono si vamos a participar y vamos a dar algún aporte. Amén. Si no, lo dejamos apagadito, por favor. Bien, hermanos. Entonces, estábamos mencionando acerca de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro pasaje es Lucas capítulo 4. Ese es el otro pasaje, mis hermanos, donde tenemos alguna referencia para nosotros decir si esa fue la única ocasión cuando el Señor Jesucristo fue tentado. Ese pasaje que habla de la tentación, dice el versículo 13 de Lucas 4, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, dice, se apartó de él, ¿qué cosa? Por un tiempo, dice la palabra de Dios. Gracias, hermano Germán, por ese aporte. ¿Eso qué quiere decirnos a nosotros, mis hermanos? Eso nos quiere decir a nosotros que efectivamente esa no fue la única ocasión cuando el Señor Jesucristo fue tentado, sino que el Señor experimentó durante su vida en esta tierra múltiples tentaciones. Pero ¿sabe una cosa, hermano querido? Eso nos hace pensar a nosotros que el hecho de ser tentados no significa que estemos mal con Dios. Pero si usted, por ejemplo, es tentado frecuentemente, el enemigo le va a hacer creer a usted que usted está siendo tentado seguidamente porque usted está mal con Dios. El hecho de ser tentado seguidamente no quiere decir que estemos mal con Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nunca estuvo mal con Dios. Y Él fue tentado, y dice la Biblia, en todo. Y esa expresión de que Él fue tentado en todo significa, por supuesto, que de todas las formas posibles. Dice, tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, que Él tuvo que experimentar toda clase de tentación, así como las nuestras, para que Él pudiese ser el, ¿cómo se llama? El que socorre al cristiano en los momentos de tentación. Es decir, Él puede socorrer a los que son tentados precisamente porque Él pasó por ahí y nos puede entender a cada uno de nosotros cuando somos tentados. Es muy importante, hermano, que tengamos claro ese principio. No se deje usted intimidar del enemigo, no se deje usted, como se dice, achicopalar por el enemigo, simplemente porque usted hay periodos donde es sometido más frecuentemente a tentación. Eso no quiere decir que usted esté mal con Dios. Si está siendo bombardeado frecuentemente, no quiere decir que esté mal con Dios. Pero por supuesto, el ser tentado constantemente nos habla a nosotros y nos da, digamos, una luz de alerta para que nosotros, que si somos tentados mucho, quiere decir que debemos fortalecernos también mucho debido a esa frecuente tentación que nosotros estamos experimentando. Bendito sea el nombre del Señor. Volviendo entonces, mis hermanos, a esta parte de las tentaciones, debemos tener claro eso. No estaremos jamás libres de tentaciones. Aunque estas tentaciones no parezcan estar en el mismo nivel que cuando usted fue salvado, vendrán en el nivel de su experiencia presente. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Dios es tan infinitamente sabio y maravilloso que, como dice la Biblia, Él no nos dejará ser tentados más allá de nuestra capacidad de resistencia. Eso quiere decir que Dios permite digamos, el grado de tentación de acuerdo a la capacidad que el creyente tenga para responder a esa tentación. Es decir, a pesar de todo, mi hermano, Dios tiene control sobre el enemigo. Así que todo ataque de las tinieblas en contra de nuestra vida,
Dios la permite porque Dios sabe que podemos vencerlo. Él sabe que estamos en capacidad de vencerlo. Si no tenemos la capacidad de enfrentar determinada tentación, el Señor entonces no nos va a permitir pasar por ahí, mis amados hermanos. Esa es la confianza que nosotros debemos tener en el cuidado de Dios para con cada uno de nosotros, sus hijos. Eso quiere decir que usted se sentirá más tentado en el área de las actitudes que en el área de las acciones, que usted será más tentado en el área de los sentimientos más que en el área de los hechos. ¿Qué quiere decir, hermano? En la medida que aumenta nuestro conocimiento de la palabra de Dios, el enemigo va a querer engañarnos a nosotros con el hecho de decirnos, no has pecado porque no lo has hecho. Él va a querer engañarnos a nosotros con esa mentira. Es decir, la mentira de que pecado es solamente lo que se hace. Pero nosotros sabemos que el pecado va mucho más allá de la simple acción pecaminosa que se comete, mis amados hermanos. Y también, digamos, por ejemplo, pecado en las actitudes. Significa, por ejemplo, la envidia, en la intención con que se hacen las cosas, y los sentimientos que tienen que ver más con el odio, con el resentimiento, con el rencor, con ese tipo de cosas que nosotros, con las cuales el enemigo va a querer engañarnos a nosotros. Debemos saber que una actitud mala va a sentar la base para acciones malas. Es decir, todo pecado cometido comenzó con una actitud negativa. Es decir, una actitud pecaminosa va a conducir a una expresión o a un acto pecaminoso. El resentimiento estimulará a actuar de manera contraria al carácter cristiano. Pero debemos saber que una conciencia despierta por medio del conocimiento de las Escrituras, con una conciencia despierta por medio del conocimiento de las Escrituras, usted se dará cuenta del mal de estas actitudes internas y estos resentimientos. Usted los identificará antes de que se transformen en acciones pecaminosas. Eso quiere decir, hermanos, que el deseo de Dios es que nosotros aprendamos a detectar al pecado en el pensamiento y en la actitud del corazón. Eso es el deseo de Dios. Si nosotros aprendemos a detectar el pecado en las intenciones internas, en los sentimientos internos, entonces vamos a ser entendidos acerca de los ataques del enemigo y no vamos a terminar en el pecado. Y aquí debemos estar nosotros en guardia, por supuesto, porque sabemos que la Biblia dice que Satanás puede venir como un ángel de luz. Eso habla de la capacidad del enemigo para engañar, o que él puede venir, o sea, como león rugiente. Quiere decir que el diablo tiene esa forma de actuar. Él puede venir como un ángel de luz, de manera, digamos, como disfrazado de algo bueno, o simplemente de manera intempestiva o de manera descarada y así como un león rugiente que se abalanza sobre su presa. Así puede atacar el enemigo también, de una forma descarada o de una forma disfrazada. De esa manera el enemigo puede atacar. El enemigo va a tratar de que usted se sienta tentado a dudar de lo que Dios ha hecho por usted y que usted se sienta tentado a retirar parte de la consagración que usted hizo tan completa y tan libremente al Señor. Es decir, el enemigo va a poner en su mente la idea de que no vale la pena consagrarse para el Señor, de que no es tan bueno, digamos,
consagrarse para el Señor. Así como, por ejemplo, el enemigo logra meterle en la mente a algunos cristianos que ¿para qué va a ayunar? ¿Para qué ayuna? Si ayuna, entre más ayuna, el diablo más se le alborota, más le amarga la vida. Entonces, mejor no ayune. Así es como el enemigo logra engañar a muchos cristianos, bendito sea el Señor. Sabiendo es que cuando el diablo se alborota y se rebota, es porque le queda poco tiempo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre y porque estamos cerca nosotros de la victoria. Bendito sea Dios. Así que el enemigo va a tratar de que usted dude de la experiencia que usted ha tenido con Dios, y lo que va a tratar el enemigo de hacer es de estorbar que usted cumpla aquello que usted le prometió al Señor. ¿Sabe que una de las cosas que utiliza el diablo para atormentar a los cristianos es, mis hermanos, cuando nosotros le hemos prometido algo al Señor? Nos hemos comprometido de alguna manera con el Señor en alguna cuestión, en la búsqueda de Dios, en algún área nos comprometimos nosotros. Y resulta que por alguna razón nosotros no lo hicimos. Sabe que el diablo va a utilizar esa promesa no cumplida para atormentarnos a nosotros y para hacernos dudar de la salvación. Por ejemplo, hermanos, si alguien prometió al Señor servirle en algún área específica, pero por alguna razón no lo está haciendo, no lo cumplió, pues el enemigo va a decirle: usted es un mentiroso, y los mentirosos no entran al reino de los cielos, así que usted está perdido, no tiene nada que hacer en la iglesia. ¿Se sabe? Hermano, nosotros le servimos al Señor por amor y por gratitud. El Señor no quiere que nosotros le sirvamos a Él por miedo a que Él nos vaya a castigar. No, Él quiere que le sirvamos con una actitud de amor hacia Él y de agradecimiento. Porque cuando nosotros sabemos y entendemos la obra que hizo el Señor en nuestras vidas, sabemos que servirle es un privilegio. Sabemos que servirle es un pequeño grano de arena que nosotros aportamos de agradecimiento. Es una pequeña forma de retribuir ante la gran misericordia, el gran amor que Él tuvo para con nosotros. No le servimos al Señor tampoco para que Él nos pague. Le servimos por amor, sin esperar recibir nada a cambio, hermano. Y cuando al Señor se le sirve de esa manera, el Señor bendice, el Señor recompensa. Porque eso sí debe tenerlo seguro todo aquel que le sirve a Dios, que no quedará sin su recompensa de parte de Dios. No le servimos a Dios tampoco por figurar, porque tengamos hambre de reconocimiento de parte de la gente, porque nos admiren, porque nos feliciten. No, hermano mío. Simplemente debe ser la expresión. Nuestro servicio a Dios debe ser la expresión de un corazón agradecido por su gracia y su misericordia a favor de cada una de nuestras vidas. Así que, mis hermanos, mientras que no cedamos a la tentación, mientras usted no ceda a la tentación, ni permita que las malas actitudes encuentren cabida en su corazón, usted no ha pecado, gloria a Dios. Recuerde, usted no es tentado usted no ha pecado simplemente por el hecho de ser tentado. No importa cuántas veces el enemigo le tiente a usted, le oprima a usted, no importa cuántas veces lo haga, es el ceder a la tentación lo que representa el pecado, no las veces que seamos tentados. Las tentaciones no son pecado y no se convertirán en pecado mientras usted resista y rechace eso que usted sabe que es malo. Ya lo leímos nosotros en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Allí leímos inicialmente la palabra de Dios que dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Entonces, mis hermanos, con respecto a este asunto, Santiago lo declara de manera muy explícita. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Usted puede resistir la tentación y debe hacerlo con el poder del Espíritu Santo que habita en su vida. Recuerde que usted nunca llegará al punto donde las tentaciones no formen parte de su experiencia. Es decir, que no habrá un momento en su vida en el cual usted no experimente tentación. Pensamos, no, las personas que son ancianos de la tercera edad, cristianos, ellos no sufren tentación de ningún tipo. Claro, las tentaciones son múltiples, diversas. Así que tal vez no sientan y experimenten tentaciones en algunas áreas, pero en otras sí, porque la tentación es una experiencia que hace parte de todos los cristianos en cualquier etapa de nuestras vidas. Tampoco nosotros debemos saber que, aunque esto es cierto y siempre vamos a estar experimentando tentaciones, es cierto que nunca nos vamos a enfrentar a una tentación que la gracia de Dios no nos pueda ayudar a vencer. Recordemos lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En toda tentación, siempre la gracia de Dios estará con nosotros. Una sutil tentación con la que debemos enfrentarnos siempre es esa mentira de que podemos medir nuestra relación con Dios por las emociones. Usted va a escuchar muchos testimonios del gozo de la comunión con Dios, de vivir cerca de Dios, y usted mismo va a experimentar ese sentimiento de gozo muchas veces, de sentirse lleno, pleno de la presencia de Dios. Pero hay momentos en nuestra vida cuando no sentimos ese gozo en nosotros, cuando parece como que no nos emocionan las cosas de Dios como deberían ser. La emoción por las cosas de Dios parece en algunos momentos de la vida como que ha desaparecido, como que ya no sentimos ese mismo gozo, esa misma emoción por las cosas de Dios. Hay momentos en que sentimos que nuestra ola emotiva está en un nivel muy bajo. Es decir, hay momentos en que nosotros no nos sentimos muy motivados, hermanos. Experiencias que a veces Dios nos permite tener y que tenemos nosotros que nos desmotivan a nosotros. Nosotros vemos en la Biblia experiencias como, por ejemplo, la del profeta Elías. Ustedes recuerdan que hubo un momento en que Elías estaba completamente desmotivado, hermano. Él dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres. Es decir, yo me siento mal y por lo tanto quiere decir que yo no soy un verdadero profeta de Dios. Así como yo me estoy sintiendo en este momento, yo no soy un profeta de Dios. Así que, Señor, lo mejor es que usted se busque a otro. La pregunta es si cuando Elías se sintió mal, ¿por qué Elías se sintió mal? Porque en un momento de debilidad abandonó su lugar, su puesto de servicio, porque dejó atrás el llamamiento, porque dijo, hasta aquí llegué yo, porque no esperó hasta que Dios lo retirara del ministerio, sino que él mismo entrega su llamado y desiste de su llamado y se va lejos, como queriendo decir, que pase con los israelitas lo que tenga que pasar. Si definitivamente no se quieren arrepentir, que se los lleve el diablo. Yo no molesto más con él, ya no les insisto más, bendito sea Dios.
Esa es una experiencia humana. ¿Quién no se ha sentido defraudado, cansado de estar predique y hable de una manera la palabra de Dios y ver que la gente no hace caso y ver que la gente no recibe la palabra, no presta atención, no la aprecia, no la valora, que le da lo mismo? Eso fue duro para el profeta Elías. Y ya la amenaza de Jezabel, Elías sintió miedo por su propia vida y salió huyendo. Entonces, cuando esas experiencias le ocurren al profeta Elías, es obvio que él se sienta mal. Elías se sentía fracasado, sentía que él como profeta no daba la talla, que no era el hombre que Dios necesitaba, que Dios necesitaba un hombre valiente y no un hombre cobarde como él. Eso pudo haberlo experimentado Elías. Ahora, la pregunta es la siguiente, mis hermanos. Cuando Elías se sintió mal, cuando Elías sintió que no era que no estaba dando la talla de un profeta de Dios, cuando Elías sentía que él había fracasado y que no era el hombre que Dios necesitaba para esa hora en Israel, ¿qué hizo Dios? No, Elías, como te sientes mal, entonces yo voy a poner a otro, porque si te sientes mal y sientes que no eres un verdadero profeta de Dios, entonces es porque no eres un profeta de Dios verdadero, entonces yo te voy a quitar y voy a poner otro. La pregunta es, ¿puso Dios a otro en lugar de Elías por el hecho de que se sintió mal en ese momento, de que quería terminar ya su carrera? No, mis amados hermanos. Dios sabe que somos humanos, que tenemos debilidades, que hay momentos de debilidad, bendito sea el Señor, donde, por ejemplo, como en el caso de Elías, dice que se echó a dormir, ni siquiera oró. Hay momentos de debilidad donde no hay ni fuerzas para orar, mi querido hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede esa noche, hermano querido? Si usted, por ejemplo, se acostó sin orar porque se siente desfallecido, porque se siente mal, ¿qué pasa? Significa que el Señor viene esa noche. Si viene esa noche, usted se queda y no se lo lleva porque esa noche no oró. No, mi querido hermano, usted es un hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y el ser hijo de Dios no tiene que ver con esas cosas, gloria al Señor. Simplemente es una relación de amor que tenemos con Él. Dios comprende al profeta. Usted sabe que no hubo ni una sola reprensión de Dios para Elías. ¿Qué hizo Dios? Envió un ángel con una torta preparada para alimentar al profeta. Elías necesitaba alimento. En ese momento Dios sabe que Elías no necesitaba un regaño, una reprimenda. Ni siquiera el ángel, Dios no le dice al ángel, por favor, baja y sacúdelo bien duro de los pies a Elías. Pégale un susto para que se despierte. No, hermano, el ángel tocó a Elías. Porque nosotros, si hay gente irrespetuosa, si de pronto hay siervos de Dios que maltratan y tratan mal a la gente, nuestro Dios no es así, mi querido hermano. Dios comprende la debilidad de sus hijos. Y cuando el profeta suyo en ese momento está pasando por una crisis tremenda, Dios no le recrimina nada. Dios no lo amenaza de ninguna manera. Lo que hace Dios es enviar un ángel para que lo despierte y le pueda ofrecer una comida de parte de Dios. Así es nuestro Dios, mis amados hermanos. Dios sabe la situación por la que nosotros pasamos. Dios conoce nuestra debilidad. Y sabe una cosa, hermano. Dios sabe que el corazón que ama a Dios, lo que lo hace correr a sus pies y hacia Él, no es, digamos, que le pegue un susto, le muestre el infierno. Para aquel que ama a Dios, por ejemplo, Dios sabía que Elías no necesitaba un regaño
para él despertar. Y me parece algo hermoso, hermano querido, cuando nosotros no necesitamos que Dios nos asuste para hacer las cosas bien, hermano mío. Elías no tuvo que ser asustado ni amenazado por Dios. La comida y la presencia del ángel hizo que Elías caminara hasta Horeb, monte de Dios, para encontrarse con Dios y que su espíritu y su llamamiento fuesen renovados en la presencia de Dios. No necesitamos eso, no necesitamos que Dios nos amenace para correr a sus pies y a su presencia. No, hermano mío, el hecho de pensar que Él es tan bueno, el hecho de pensar que Él es tan misericordioso con nosotros, que Él nos ama tanto a pesar de nuestras debilidades, de nuestros errores, de nuestros fallos, a pesar de que en lugar de darnos una reprimenda, en lugar de darnos con la vara, Él más bien nos ofrece la torta. Eso es suficiente para que nosotros caigamos a sus pies y digamos: Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie que nos entienda, que nos comprenda y que nos ame como tú, Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado sea Dios. Qué maravilloso es esto, mi querido hermano. Así que, hermanos míos, aunque Elías se sentía que no era el hombre de Dios, el profeta de Dios, para Dios sí era. ¿Y qué diremos nosotros, por ejemplo, hermano mío, de la experiencia de Pedro? Ustedes recuerdan que Pedro se sentía miserable. Pedro se sentía que él no era digno de que el Señor lo siguiera teniendo en cuenta como apóstol. Y simplemente se alejó y se fue a pescar. Pero el Señor fue a buscarlo. Oiga, hermano mío, es que el Señor piensa distinto como nosotros. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Eso dice la palabra del Señor. Él no piensa como nosotros. Aún a veces sintiéndonos mal con nosotros mismos, sintiéndonos decepcionados de nosotros mismos. Yo no soy el hombre que Dios necesita, pensamos nosotros. Yo debo renunciar porque no soy la persona mejor. Hay personas mejores que yo. Otro debería ocupar mi lugar. Dios sabe todas esas cosas, pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos escogió. Y el hecho de que usted se sienta mal no significa que usted está mal delante de Dios. Sentirnos mal no significa que hemos perdido nuestra relación con Dios y que ya Dios no nos mira de la misma manera a nosotros. Qué cosa tan linda, hermano querido. El hombre está presto a borrar a otros por un error que comete. A veces hay personas que tienen una severidad terrible, hermano, una manera de juzgar a los demás. Y dice: yo a fulano de tal lo vi haciendo esto y para mí ya es un hijo del diablo, ya para mí él no cuenta, para mí está perdido. Ni siquiera le voy a decir hermano. Esa no es la actitud que nosotros debemos tener, hermano querido. Porque el Señor nunca tuvo esa actitud para con los demás. La palabra del Señor nos muestra a nuestro bendito Salvador dispuesto a levantar y a restaurar, hacerle creer a los más parias que había en ese tiempo que era posible ser alguien diferente y ser alguien distinto. Cuando la Biblia nos habla de una María Magdalena, de la cual salieron 7 demonios, y esa mujer que muchos dicen que fue una mujer de una vida de una reputación terrible, una mujer de pronto de una vida pecaminosa, escandalosa. Hay muchas cosas con las cuales se especula acerca de la vida de María Magdalena. Lo que sea que haya sido María Magdalena, llegó a ser la primera persona en ver al Cristo resucitado y la primera persona en que dio las nuevas del Cristo resucitado. Fue esa mujer de la cual salieron 7 demonios. Bendito sea el Señor para siempre. La misericordia de nuestro Dios es infinita, hermano querido. Yo no sé, pero yo he llegado hasta este punto y no puedo avanzar, bendito sea el Señor, porque yo no sé si hay alguien en estos momentos que se está sintiendo mal
consigo mismo, que el diablo le ha estado atacando no sé cuánto tiempo, le ha estado atacando, diciéndole que usted no es un hijo de Dios, que usted no ha cambiado. El diablo va a utilizar personas para decirle a usted, usted no ha cambiado, usted no es una persona cristiana de verdad, por errores, por fallos en su carácter, en su forma de ser. Pero a pesar de lo que las personas digan, usted no debe dudar que usted un día conoció al Señor. La experiencia que usted tuvo con el Señor no fue una emoción. Usted experimentó la salvación, el cambio, la transformación en su vida. Usted se sintió una persona nueva. Tal vez de pronto usted se ha dejado llevar por las debilidades, por muchas cosas y se ha debilitado espiritualmente. Y tal vez el enemigo ha logrado bombardear su mente y hacerle sentir que usted no es la persona que Dios quiere que usted sea, que usted nunca va a ser alguien en los caminos de Dios, en las manos del Señor. Tal vez el diablo lo tiene a usted sometido con una culpabilidad por algún error, por alguna falta que usted cometió. El enemigo ataca de esas y de diversas maneras. Y muchas personas entonces llegan a decir, seguramente como vemos aquí, gloria al Señor, yo no me siento salvo. Yo no me siento como que sea un cristiano santificado, dicen algunos. Yo no sé, hay tantas cosas bonitas que dicen, pero yo no siento, dicen algunos. Pues, ¿sabe una cosa? Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y hay un pasaje que está en la primera carta de Juan, bendito sea el Señor, con la cual el apóstol Juan, en esta hermosa carta, epístola de consolación, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? Los que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Alguna vez usted fue a Cristo como un pecador perdido a pedirle que le salvara, que le perdonara por sus pecados? ¿Usted hizo eso alguna vez? Entonces usted es una persona salva. ¿Alguna vez usted aceptó a Cristo como su Señor, como Salvador de su vida, como el sustituto que cargó los pecados suyos y los expió en la cruz del Calvario? Si usted ha confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, a pesar de sus debilidades y errores, le ha pedido perdón al Señor por sus pecados, por sus faltas. Usted es un hijo de Dios que lucha tal vez con un carácter, con un temperamento difícil. Seguramente usted es un hijo de Dios que lucha con algún aguijón en su carne, con alguna debilidad particular. Pero aunque el enemigo diga lo que quiera decir, la Biblia dice, para que sepáis, vosotros los que habéis creído en el nombre del Hijo de Dios, que tenéis vida eterna. Eso debe ser seguro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Hemos sido justificados y nuestra seguridad no debe basarse en lo que sentimos nosotros. Hermanos, si fuera por lo que sentimos, gloria a Dios. Elías sentía que no era un verdadero profeta de Dios,
Pero Dios dice, no, para mí tú sigues siendo mi profeta y seguirás siendo mi profeta hasta que yo lo diga. Señor, dice Pedro, yo no me siento como un verdadero apóstol. Después de que yo te negué 3 veces, después de lo que yo hice, Señor, debes buscarte a otro porque yo no soy un verdadero apóstol. Si yo hubiese sido un verdadero apóstol tuyo, yo nunca te hubiese negado. Así que tal vez yo nunca fui un verdadero apóstol, Señor. Pedro, tú siempre fuiste un verdadero apóstol. Yo no me equivoco, Pedro. Cuando yo te escogí, yo sé por qué te escogí, Pedro. Yo no pierdo el tiempo. Así que si el Señor te escogió, Él sabe por qué te escogió. El Señor no perdió el tiempo con usted, mi querido hermano. Así que le dijo a Pedro, tú fuiste mi apóstol, eres y seguirás siendo mi apóstol hasta que yo lo diga, Pedro, no hasta que tú lo digas. Eso me hace descansar en la palabra de Dios, mis amados hermanos. No basemos nuestra relación y nuestra experiencia con Dios por las emociones. Que yo me siento así, que yo me siento así. No se trata, hermano querido, de lo que usted sienta. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Reprenda al diablo, mi querido hermano. Yo no sé qué mentiras el enemigo le haya estado diciendo a usted, pero Dios no ha perdido su tiempo con usted. Cuando Dios lo miró y lo escogió a usted, es porque Dios sabía que usted era capaz, mi querido hermano. No lo escogió Dios hoy para perderlo mañana. No, Señor. Cuando Dios lo escogió a usted, Él sabía que usted le iba a ser fiel y que a pesar de sus debilidades, usted iba a mantenerse fiel a Dios y iba a servirle a Él. Entonces no se deje desanimar por ninguna mentira del enemigo. Créale a Dios, usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en su vida y aunque experimente debilidad, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Lo que sea que el enemigo esté utilizando para apabullarlo, para debilitarlo, para someterlo, es una mentira del diablo, hermano. Porque nosotros hemos muerto al pecado y estamos crucificados juntamente con Cristo y ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros y el diablo está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Así es, mis amados hermanos. En el nombre del Señor, levántese usted, mi querido hermano. Vuelva en esta noche y recupere esas fuerzas, esa fortaleza para buscar a Dios. En la presencia de Dios, corra una vez más y vuelva a sentir el abrazo del Señor. Vuelva a sentir que Dios está con usted, que usted es un hijo de Dios y que el Espíritu Santo está en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que oremos en este momento, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esas fuerzas, que renueve fuerzas el Señor. Bendito Dios y Padre que está en los cielos. Te doy muchas gracias, Dios mío, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Oh, mi Señor, perdónanos si en algún momento hemos creído más las mentiras y las dudas que el enemigo ha querido sembrar en nuestra mente, más que en tu palabra divina y gloriosa que es inmutable y que no cambia. Oh, gloria a su nombre para siempre. Estamos en tus manos, dice tu palabra. Tú has dicho que el enemigo no nos podrá arrebatar de tu mano bendita, Señor. Así que descansamos en esa promesa maravillosa de seguridad, Dios del cielo. Corremos a tus pies, aleluya. Te damos gracias porque tú nos has dado la victoria. No creemos a ninguna mentira del enemigo, Señor. Creemos a tu palabra. Somos tus hijos. Tú nos has redimido. Tú nos has santificado. La fuerza y el poder más grande está dentro de nosotros, tu presencia, el poder del Espíritu Santo. Gracias porque estamos vivos
para ti, oh Dios, y estamos muertos para el mundo y para el pecado, dice tu palabra, y así nos consideramos, como dice tu palabra, muertos al mundo, muertos al pecado. Oh Señor, estamos crucificados juntamente contigo. Esta carne, Señor, la sometemos a tus pies, oh Dios del cielo. Espíritu Santo, toma control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de cada área de nuestro cuerpo, Señor. Oh Espíritu de Dios, ejerce dominio y control sobre nosotros. Tu presencia, Espíritu Santo, sea sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Espíritu de Dios, fortalece, por favor, en esta preciosa noche a tu pueblo, Dios mío. Aquellos que de pronto el enemigo ha querido atormentar con pensamientos, Dios mío, de pecados cometidos en el ayer, que ya tú perdonaste y limpiaste, Dios mío. Reprendo todo espíritu de tormento del diablo con el cual quiere perturbar la mente con esos dardos encendidos para dudar de la experiencia, de la seguridad, de la salvación, de lo que tú has hecho en cada una de sus vidas. Dios del cielo, llena con tu presencia y tu poder a cada uno de mis hermanos. Gracias te damos, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Oh, gloria a tu nombre. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te damos la gloria, la adoración y la alabanza. Oh, gracias por tu presencia, Señor. Tu presencia es una realidad entre nosotros, Dios mío. En cada hogar, invade cada hogar con tu presencia, Señor. De cada uno de mis hermanos que están ahí, Espíritu de Dios, fortalece a tu pueblo. Oh, Espíritu Santo, trae una unción nueva, refrescante sobre tu pueblo, una doble porción de fortaleza para batallar, Señor, para enfrentar toda tentación, toda mentira del enemigo, Dios mío. Gracias te damos por la victoria que en ti tenemos, Señor. Tu pueblo recibe fortaleza en esta noche, Dios mío. Tu iglesia, tu pueblo recibe fortaleza de tu parte. En el nombre de Jesús hay victoria para tu pueblo, Señor. Cualquiera sea la situación que estén afrontando, hay victoria para tu pueblo. Hay fortaleza para mis hermanos, Dios mío. Renueva las fuerzas espirituales, Dios del cielo. Limpia, Señor, de todo sentimiento de culpabilidad, toda mente, todo corazón, Dios mío. Trae paz al alma, al corazón de tus redimidos, de tus hijos, Señor, porque tu obra en la cruz del Calvario es completa y definitiva. Y te damos gracias, Dios, por la obra que hiciste en el Calvario, por lo que sigues haciendo, porque sigues intercediendo por nosotros. Espíritu Santo, sigues ayudándonos en nuestra debilidad, ayudándonos a pedir como conviene. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra, por el consuelo que traes a nuestra vida, por tu presencia que nos fortalece, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, gracias, pastor. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén, pastor, gracias. Pastor, muy bonita Dios la... bendiga, pastor, qué hermosa palabra. Amén. Preciosa palabra. Gloria. Bendiga, hermanos. Gracias, pastor. Gracias. Diga una feliz noche. Bendiga. Bendiga a todos. Descansen. Hermanos, bendiga. Hermana Candelaria, esposos, hermanos. Bendiga a mis hermanos. A todos. Mis hermanos, una feliz noche a todos. Dios le bendiga, pastor. Que pasen una muy buena noche. Amén. bendiga. Que el Señor los bendiga a todos. Que pasen una Amén. feliz noche. Dios bendiga. Dios mediante, entonces, Para todos. A todos.